Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez compartiendo la palabra y que Dios nos hable cada domingo a través de su palabra. Y hoy quiero compartirles que Dios hizo todo en 6 días, al séptimo descansó, como sabemos, hizo los mares, los cielos, los animales. Y dice la Biblia que Dios puso en un jardín llamado Edén al hombre y a la mujer. Y le dio una orden muy especial. Dice que había toda clase de árboles de los cuales podían comer. Y había en el centro un árbol que se llamaba el árbol de la vida, y había otro árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice en Génesis 2, 8, 9: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que podemos imaginar es que había muchos árboles de todo tipo para comer, pero había dos árboles especiales. Uno en medio era el árbol de la vida, y uno junto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor les dijo: el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Y como sabemos, fue engañada Eva y Adán por la serpiente, que era astuta, y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué pasaba con el árbol del árbol de la vida que estaba en medio? Y sucede lo mismo que nos sucede hoy en día. Tenemos en el mundo muchas atracciones, muchos árboles, muchas cosas que ver, pero dice que el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y yo creo que cuando algo está en medio te llama más la atención. Pues no, a Adán y Eva le llamó más la atención el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba junto. ¿Qué significan estos árboles? El árbol de la ciencia del bien y del mal significa lo que tú haces por tu propia cuenta, tu forma de pensar como hombre sin tomar en cuenta a Dios. Y el árbol de la vida significa Dios mismo en medio del huerto. Para hoy en día el árbol de la vida es Dios mismo en medio de nuestra vida. ¿Y cómo podemos acercarnos al árbol de la vida? Jesús nos enseña que en Juan 15, que Él dijo: yo soy la vid. Dice en Juan 15, 1 y 2: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios es el árbol de la vida y está en medio de nuestras vidas. Es lo más importante. El problema es que somos engañados y llevados al árbol de la ciencia del bien y del mal, que hoy en día sería hacer las cosas como se nos ocurre, como la ciencia dice, como los psicólogos creen, como el hombre piensa y no como Dios quiere. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice adelantito: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, de sus propios pensamientos, de su propio juicio, y fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se acercaran al árbol de la vida, que era Dios mismo? Dice la Biblia que Dios se deleitaba cada día hablando con Adán y Eva. Y para nosotros hoy en día ese es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. ¿Y cómo podemos llegar a Él? Que está en medio de nuestra vida. Es levantándonos cada mañana, dando gracias a Él, acercándonos a Él en oración, en lectura de la Biblia y en ejecutar lo que Él nos enseña, lo que Él nos aconseja. Jesús dijo: el que me ama obedece mis mandamientos. El que hace lo que dice mi palabra, yo lo consideraré como un hombre sabio.
Así que hoy en día, más que nunca, necesitamos acercarnos al árbol de la vida, que es Dios mismo. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estás angustiado y si estás necesitado, como Adán y Eva, de un cambio en su vida, de solución a sus problemas, acércate al árbol de la vida. Es estar en la presencia de Dios con Él. Dice en Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando hace calor, tú te acercas a un árbol, buscando la sombrita, te acercas a un árbol frondoso que te cubra. Y así es con Dios. Si nosotros nos acercamos al árbol de la vida, tenemos consuelo, tenemos conocimiento de lo bueno que Dios tiene para nosotros, tenemos propósito y hay un fruto. Dice en Juan 15, dice que para que vuestro fruto permanezca, y el fruto de Dios es el amor, la fe, la templanza, el dominio propio. Eso nos va a dar. Así que, hermanos, yo les animo en este tiempo difícil a acercarnos al árbol de la vida. Él es el árbol de la vida, está en medio de nuestra vida. Estaba en medio del huerto de Edén, y Adán y Eva se fueron por el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, haciendo lo que ellos pensaban que era bueno. Y sí, era codicioso a la vista, pero fueron engañados. Así que tengamos cuidado y acerquémonos, como dice en Hebreos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios les bendiga, que tengan bonita semana y acerquémonos al árbol de la vida. Bendiciones.